Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a un preparador técnico, a un entrenador, a un hombre que sabe si el jugador que está en la cancha rinde, si va a poder enderezarse, si va a tener una carrera brillante o si simplemente es flor de un día. Vamos a entrevistar a un hombre que tiene un ojo avisor, un hombre muy perseverante, que estudió lo que sabe del deporte en Alemania, que luego regresó al Perú para hacer patria y que hoy además continúa relacionado al fútbol y a la gimnasia. Entonces, estoy hablando de Luis Emiliano Zacarías Barraza, que nació en Cora Cora y de Cora Cora pues partió a Alemania, donde también fue entrenador, por supuesto ha sido el preparador físico en 2 mundiales de nuestro país y está más vigente que nunca el profe Zacarías. Entonces le tengo que dar la bienvenida. ¿Cómo está? Bueno. He hecho bien mi presentación, falta algo más. También fue monaguillo, está felizmente casado. Sí. ¿Algo más? Mira, Milagros, primero gracias por la invitación. Estaba muy bonito eso de que de Cora Cora a Alemania. Ajá. Sí, pero Cora Cora, Lima, después de Lima, Alemania. Supuesto, lógico, ¿no? Por supuesto. Porque acá en Lima estudié mi primaria. En Cora Cora estuve hasta los 6 años. Cora Cora, para los que no saben, está en Ayacucho. Sí. Creciste en las zonas altoandinas, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia, en Cora Cora. Hasta los 6 años hablaba más quechua que español, porque mi madre es quechua hablante, era, ¿no? Porque ya falleció. Lo usual de esas épocas, caminábamos patacalata, como se dice. Calachaqui. No había ningún problema. La vida era, que te digo, natural, como uno viene al mundo y todo, no había mucha tecnología, etc. Y me crié así, muy humildemente. Después viajamos a Lima, porque mi padre quería hacer un poco más de, ¿qué te digo?, de pensar en el futuro, ¿no? Viví al principio en corralones, lo que era antes muy usual, tu par de esteras, ¿no? Un baño común. ¿En dónde? Ingresamos primero o llegamos al RIMAC, al final de Francisco Pizarro, junto al cuartel. Ahí había un corralón y ahí estábamos. Nos quedamos unos 6 meses, de ahí a Breña. En Breña ya en un callejón, como lo que era antes Lima, callejón de un solo caño, ¿no? Cuartitos, donde era sala, comedor, dormitorio, todo un cuarto. Y así vivíamos, pero felices, ¿no? Después de ahí... Eras un chico sin recursos. Totalmente. O sea, mi padre era un 1000 oficios, hacía de todo, ¿no? Albañil, pintor, de todo, jardinero, etc. ¿Y tu mamá? Y mi mamá lavaba ropa, cocinaba, igual, ¿no? Entonces... ¿Y tú? ¿Qué hacías? Todavía yo ingreso un poquito tarde, ya a los 7, de 7 a 8 años empiezo ya la primaria, ¿no? Pero ya estábamos en Lince. En Lince, al frente, no, eso era San Isidro, al frente del hipódromo San Felipe. Y mi padre consiguió un trabajo en el hipódromo San Felipe de obrero. Se quedó como 30 años en la hípica, ¿no? Y yo empecé mi primaria ahí. Dentro del hipódromo San Felipe había una escuela fiscal, el 1456, me acuerdo hasta ahora. ¿Dentro del hipódromo? Dentro del hipódromo. ¡Wow! Ok. Y
Y ahí salieron muchos que fueron jinetes después, ¿no? Yo por la estatura también estaba dentro de ellos, pero a mí me gustaba más el fútbol, me gustaban otras cosas, así que me fui al Alfonso Ugarte a estudiar la media, ¿no? En esa época era Comunidad Escolar Alfonso Ugarte. Estuve feliz en ese centro de estudios, porque antes las grandes unidades escolares eran ejemplo de... Sí, claro. ¿no? Tremendas escuelas, por supuesto. Y buen ojo del gobierno militar, vamos a decir, pero lo hicieron eso con Manuel Odría, construir esos centros educativos que hasta ahora existen. Sí, y después de eso no ha habido, bueno, luego vinieron las grandes escuelas en el gobierno de Alan, ¿no? Los colegios mayores, pero después de Odría estoy de acuerdo. Pero, a ver, estabas en el Alfonso Ugarte y es ahí donde comienzas a participar en los interescolares de atletismo. Claro, yo en principio todos me conocían como atleta porque saltaba la garrocha, la pértiga, ¿no? Incluso estaba en mi categoría como el mejor, categoría B era, porque por mi edad, etcétera, y campeonábamos un interescolar muy emotivo, con un estadio lleno, porque antes los campeonatos interescolares de fútbol, de atletismo, llenábamos el Estadio Nacional. Era una fiesta, ¿no? Y de ahí salieron, o sea, de los colegios, salieron todos los grandes deportistas. ¿Por qué? Porque el gobierno de turno tenía en planilla a los profesores de educación física, bueno, claro, y a los técnicos deportivos. Claro. Y antes era obligatorio educación física. Entonces, ¿qué pasa? Al suprimir ese punto de los técnicos deportivos de los colegios, el deporte se vino abajo. ¿Y imaginaste en algún momento que tu vida estaría dedicada al deporte? O sea, estaba en tu libro porque primero estuviste trabajando en un banco, ¿no? O sea, jugabas fulbito, sí, pero digamos, te ganabas la vida trabajando creo que era el Banco Continental, correcto. Ahí trabajé desde apenas terminé la secundaria, fui al banco. ¿Qué hacías? En 1961. ¿Y qué hacías? Ya. Y en el banco ingresé a una sección que no sé si hasta ahora existe, que se llama economato. Economato es el que distribuía las cosas para todas las secciones, o sea, los recibos, los papeles, todo. Y de ahí a los 3 meses pasé a la sección legal. Por ahí quise ser abogado. Creo que podría haber sido también un poquito incisivo en eso, pero me ganó más la parte deportiva, porque el gerente del banco siempre me decía, oye, tú que eres deportista, ¿por qué no te vas a Alemania? Entonces, él me metió a la cabeza de ir a Alemania. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué hacías en el banco para que supieran que eras deportista? Delegado de deporte del Banco Continental. En la federación de bancos competían. Y ahí competíamos ahí, éramos basquetbolistas, futbolistas y etcétera, ¿no? ¿Y qué hacías tú? Yo jugaba más fútbol ahí. ¿Y qué posición? Siempre jugué de lateral derecho, porque soy chiquito pero rápido. Ajá. Y de ahí en la federación, tu jefe te hizo. En la Federación Bancaria nosotros creamos una olimpiada bancaria. Muchos antiguos empleados bancarios se debe recordar. Hicimos una olimpiada bancaria donde
pusimos todos los deportes como fútbol, básquetbol, ajedrez, tenis no me acuerdo, pero sapo, ¿no? Porque los bancarios los días viernes generalmente eran viernes bancarios que salías del banco, ibas a tomar algunas copas, pero donde había sapo o cachito, ¿no? O sea, el cubilete que le llaman. Y todo eso se hizo en unas Olimpiadas bancarias, que fue muy bien recibido por toda la gente, ¿no? ¿Y por qué tu jefe o sea, digamos, eras muy animado, muy deportista, pero de ahí a que tu jefe te diga, ándate a Alemania, hay todo un trecho? ¿Por qué él decide recomendarte que vayas a estudiar a Alemania? Porque a cada rato iba donde el gerente general para pedirle algo para el deporte, ¿no? Le decía al señor Loewe, como León, ¿no? Ese era su apellido, entonces yo iba, le pedía pelotas, le pedía, cestos para, etcétera, etcétera. Entonces él siempre me decía, oye, a ti que te gusta el deporte, ¿por qué no te vas a Alemania? Allí hay una muy buena escuela de deportes, está en Colonia. Se me quedó un poquito así en la mente, y a cada rato que me, oye, ¿cuándo te vas? Pero le digo, señor Loewe, no puedo porque pierdo mi trabajo. Entonces él me hace una oferta, me dice, yo te ayudo, anda, vete, te doy tu indemnización, pero te dejo en planilla. Tú puedes regresar cuando no te guste y vas a tener tu puesto. O sea, te cuido tu puesto. ¿Sí? Y fue la ocasión de mi vida. Entonces, pero no sabías alemán. Nada. Nada. Entonces, de Cora Cora a Lima, al Banco Continental, y de ahí a Colonia. Después me fui a Colonia. ¿De frente? Sí, me pagaron los casi 4 años que trabajé. En 1964, el 8 de agosto de 1964, partí a Alemania haciendo escalas. No había vuelo directo. Ajá. Tenía que hacer Lima, hicimos Lima, Nueva York, Frankfurt, Colonia. Ya, pero y cuando estabas en el avión, ¿a dónde ibas? ¿Quién te iba a recibir? Bueno, yo ya tenía la dirección de la escuela, todo, nada más. Al llegar a Colonia, yo mismo me pregunté, ¿y ahora qué hago? Y miraba. Escúchame, y además cuando uno llega a Alemania es como que, ¿qué es eso? Sin saber alemán, claro. Un poquito de inglés de lo que aprende uno en el colegio. Ay, ay, ay. Claro, había llevado el sol peruano, tenía, digamos, un buen soporte. ¿Y en esa época qué eran? ¿Marcos? Cambié a marcos alemanes. A marcos alemanes, ¿no? Claro. Ahí cerca de la estación de tren, porque del aeropuerto me vine en tren al Colonia. ¿Ya? Y yo decía, ¿qué hago ahora? Entonces, te estoy imaginando. Y un momento tuve una depresión, dije, no, yo me voy otra vez a Lima, ¿no? Pero y llegaste, estás en la estación del tren, ¿y a dónde ibas a dormir? Porque claro, uno cuando es provinciano y llega a Lima, la capital, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando llegué muy chica y decía, Dios, qué grande que es Lima, ¿no? Todo era muy... Había venido de chiquita pues a pasar temporadas para ir a la playa, qué sé yo. Pero una cosa es vacaciones y otra cosa es vivir en Lima. Me perdí, no sabes cuántas veces, ¿no? Me perdí, algún día te cuento mis anécdotas y te mueres. Pero cuando uno llega a Alemania, un país totalmente desarrollado, grande, todos solo hablan alemán, te puedes perder muy rápidamente. Pero ahí viene la otra, que tú sales de un barrio, ¿no? En el barrio, acá en el Perú, antes conocías lo que es la vida. Sí. Sabías sobrevivir, porque el barrio nadie te regalaba nada si es que no hacías algo, pero la gente por ahí
¿qué te digo? Te daba algo de comer, todo, pero en Alemania eso no había, no existía. Entonces, como yo tenía el dinerito de lo que me habían dado de la indemnización del banco, estuve en un hotelito chiquito. Hace unos meses fui a ver a ese hotelito con mis hijas para decirle, aquí estoy, pero ya es una panadería, ya no es un hotel. Profe. Pero, espera, entonces en el hotelito, un día, una noche, o sea, me quedé como 2 semanas ahí, ¿no? Ajá. Conversando en el poco inglés que podía y con señas y todo, pero hasta que comprendí del que servía la cerveza, ¿no? Me dijo, la embajada, tienes que ir a la embajada, y me hizo comprender, embajada, sí, pero él mismo buscó en la guía telefónica, ¿te acuerdas? Que había unas sí, claro, sí. Ahí la embajada del Perú está en Bonn, está cerquita, 40 kilómetros de Colonia. Entonces me lo anotó todo, pero yo decía, ¿dónde voy a llamar? Se me prendió la lucecita y dije, Lufthansa. Como yo había volado por Lufthansa, ahí en mi recorrido que hacía por el centro de la ciudad, encontré Lufthansa. Entonces, acá deben hablar español. Entro, le digo, español, alguien me dijo, sí, yo hablo español, qué bien, mire, yo quiero llamar a este número, este es de la embajada del Perú, dice acá, sí, por favor, ayúdenme, que me conectaron con la embajada. Con la embajada en Bonn. Y me contestaron rápido. En esa época no había mucho que espérese, marque uno para... sí, marque uno. Entonces, si quiere, marque 2. Me dice, sí, embajada del Perú. Le digo, Eureka, alguien que habla español ahora. y entonces le digo, estoy desesperado porque... acabo de llegar, que soy peruano, que y me dice, mire, en Colonia hay muchos peruanos, le vamos a dar algunas direcciones y unos teléfonos, puede hablar con ellos. Ahí no te creo. Comenzó todo. Ahí comenzó tu vida, todo. Claro. Hasta que ya... Te conectaste con los peruanos. Mucha gente, o sea, muchos amigos peruanos me dieron la mano, me ayudaron. No los olvido nunca, los tengo siempre en mi recuerdo y ahora algunos los ayudo. Te emocionas, ¿no? Claro. Te ayudaron. Claro. ¿Cuántos años tenías? Y después, pero, acá hay una anécdota. Conocí a un peruano que había formado un equipo de fútbol. Entonces yo entraba como anillo al dedo ahí, ¿no? Porque yo jugaba no tan bien, pero bastante regular. Y ingresé al equipo de los latinos y era uno de los más, hasta que me hice cargo de ellos. Ya de ahí a la Escuela de Educación Física estaba, que te digo, ya a un paso, ¿no? Ya cuando voy ahí, ya comienza ya mi vida, que te digo, de aprender bien el alemán, de hacer los cursos que me faltaban, porque con la media de acá del Perú no puedes estudiar en Alemania, tiene que ser un bachillerato. El Abitur. El Abitur. ¿Sprechen Sie Deutsch? Un poco. Un poco. Entonces, el Abitur tienes que tenerlo. Sí, claro. Y yo tuve que hacer mi Abitur ahí. Después ingresé. Antes había examen de ingreso que tenía que hacer natación, atletismo, todo para poder ingresar. Los hice y me quedé 5 años estudiando ahí, porque en general con 4 años hace tu carrera, pero yo
no tenía quien me pague mis estudios, tenía que trabajar. Hay semestres que lo dejaba en blanco por trabajar, porque tenía que ahorrar y para pagarme mis estudios, ¿no? Fue un poquito duro, pero lo conseguí. Y estás muy orgulloso. Eso es lo que yo siempre le digo a los chicos, a los jóvenes: ustedes tienen que entregarse a lo que quieren, pero con todo, hay que sacrificarse. Había días, por ejemplo, que yo iba a trabajar a la Bayer, si es Bayer es bueno, entonces, porque la Bayer no solamente era la aspirina, tú sabes que la Bayer es como 20 kilómetros de fábrica de todo, tiene todo. Entonces un día trabajaba en farmacéutica, otro día con el carnet de estudiante podías trabajar sin problema. Y había días que hacía 2, 3 turnos. Uno hacía de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, por ejemplo, en química. De ahí agarraba otro turno hasta las 9 de la noche, y de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y todos me preguntan, ¿pero cómo hacías para dormir? Había varios que hacíamos eso, nos íbamos al baño y ahí nos quedábamos a dormir una hora. Y cuando baño. te buscaba, oye, ¿dónde está tal fulano? Entre nosotros nos ayudábamos. O sea, ¿Dormías en el baño? Dormíamos ahí, wow. ¿no? Son cosas que muy poco lo saben, pero te estoy contando cómo uno tiene que sacrificarse, ¿no? Claro. Pero eso no era tampoco mucho tiempo, una semana aguantaba. Obvio, tenías que dormir, de verdad. Y después del viernes al domingo teníamos que tiraba, como dice, de largo, ¿no? Claro, si no habías dormido toda la semana. Tengo que ir a la pausa. Pero el profesor Lucho Zacarías se quedó 40 años en Alemania. 40 años, ¿correcto? Sí, entre idas y venidas. Sí. Luego regresó al Perú, por supuesto estuvo con selecciones que fueron al Mundial. Vamos a hablar de eso. Y por supuesto que en Alemania conoció pues a su amada Gaby, ¿no? Con ella tiene 4 hijas, 3 en Alemania y 1 en Suiza, y tiene 9 nietos. Y Gaby es pues la reina y señora del Club Colonia. Es la mujer que ha entrenado a tantas niñas en la gimnasia, ¿no? Entonces, nada, están escuchando una primera parte de la perseverancia y la dedicación del gran Lucho Zacarías. Ya regresamos. Estamos entrevistando al profesor Lucho Zacarías, que por supuesto fue el co-trainer, el preparador físico de la selección peruana de fútbol en los mundiales de Argentina 78 y España 82, ¿no es cierto? Y ha sido entrenador de varios clubes peruanos y extranjeros. En Perú, del Universitario de Deportes, del Defensor Lima, de la Loretana, del Colegio Nacional de Iquitos, del San Agustín, del On Tenis. Y bueno, en Alemania los nombres Strandham Hessen, Lucho se va a reír de mi alemán, Teutonia Münster, ¿no? El Lokomotiv, ¿no? Lokomotiv Tiflis, el Löwen Nipes, bueno, y el MSV Duisburgo. Es el más. El más. Escúchame, profe Zacarías, ¿cuántos años tenías cuando dormías en el baño? Cuando tratabas de terminar tu carrera como profesor. Más de una hora no podría estar tampoco, porque siempre los jefes se dan cuenta quién no está. ¿Quién está? ¿No? Correcto. Claro. Pero, ¿cuántos años tenías? Por decirte media hora, por lo menos, sí, una pestañada. Yo sé, pero en esa época, ¿cuántos años tenías tú? Estaba por los 20 y pico, ¿no? Ya. ¿Y qué recuerdas de ese Lucho Zacarías? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo era ese Lucho Zacarías?
Lo veo igual como soy, muy emprendedor, como dicen en el argot criollo, muy ladrillo, muy trabajador. Yo siempre he trabajado. He hecho todos los trabajos posibles en Alemania, por ejemplo, porque tú sabes bien, ellos pierden la Segunda Guerra Mundial, las ciudades quedan destrozadas y poco a poco comenzaron a edificar nuevamente todas sus ciudades, etcétera, y había mucho trabajo. O sea, trabajamos de todo. He sido jardinero, he repartido periódicos en las mañanas porque eso me daba tiempo para estudiar, porque repartía periódico de las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, son 2 horas, ¿no? Pero ganaba bastante bien. Y de ahí me iba allá a estudiar, tomaba mi desayuno primero, etcétera. O sea, eso no lo hice un día, lo hice como 2 años. Yo lo cuento contigo y siempre lo he contado. No tengo por qué decir que las cosas eran fáciles, es muy difícil, ¿no? En el invierno, por ejemplo, trabajar en eso de repartir el periódico. ¡Qué frío! Con tu bicicleta. ¡Qué frío! Un frío tremendo. Tremendo, y en Alemania que el invierno es tan crudo. O trabajar a los jardineros, le dan todas las, ¿qué te digo?, los instrumentos, ropaje, todo, pero de todas maneras hay un frío que bajo cero y tienes que estar ahí podando algo, y eso lo hemos hecho, ¿no? O sea, te ha ayudado mucha gente, eres bueno, eres buena persona, pues. Bueno. Emprendedor, trabajador, o sea, te has metido, eres un hombre que a ver, que no tiene prejuicios, ¿no? Que sabe que tiene que hacer las cosas y que tiene que trabajar. Claro, hay una cosa, Milagros, que uno nunca debe olvidarse de sus orígenes, ¿no? En mi barrio de Lince siempre voy, hay muchos que la pasan mal, pero por ahí sacas del bolsillo como dice, un billetito, se lo das, ¿no? No es una ayuda, sino es estar con ellos como antes, ¿no? Antes ellos partían un pan, te lo daban. Entonces, ¿por qué no a esta edad ayudarlos, ¿no? La ayuda no es que uno tenga que decir, oye, ayudé a no, no. Siempre. Hay algunos, por ejemplo, que los ayudo de otra forma, ¿no? Algunos que están enfermos, por ahí necesitan para una medicina. Claro, no, te entiendo. Pero ¿tú crees en la cadena? No es tampoco la beneficencia, después tengo cola, no. Siempre digo, ¿tú qué haces? ¿Y por qué no hiciste esto? Correcto. Soy muy observador en ese sentido, tampoco no estamos nosotros para echar todo, pero a los que sí necesitan, ¿no? La ayuda. Siempre no, estamos. Y además la vida te ha devuelto. Tengo que ir a la pausa, pero profesor Zacarías, ¿quién era tu apoyo cuando te sentías muy solo, cuando te enfermabas? ¿En qué te apoyabas? ¿Por qué crees que pudiste lograrlo? Mira, yo soy un buen creyente, soy católico, siempre es el de arriba, siempre decía yo, estoy con él, ¿no? Y nunca me defraudó, siempre he salido de los problemas. Claro, he tenido muchas cosas difíciles, pero no hay nada que no se puede resolver. Todos los problemas se resuelven. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Tienes 80 años? Cumplidos. En tus 80 años, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha pasado y que lograste sobrevivir? ¿Sabe qué? No encuentro una cosa difícil. Para mí nunca ha habido nada difícil. Ajá. Muy bien. Nunca. O sea,
Claro, existen las dificultades que tú tienes en tu vida, son normales, ¿no? Que se te enferme una hija, un nieto, o que tienes que correr con ellos en el brazo para llegar a un hospital. Son difíciles, pero uno siempre piensa de que podemos resolver esto. Es como cuando yo regreso con la familia a Alemania, de por ella se habían olvidado de mí porque ella era un 60añero y no tenía chamba, no tenía trabajo, hace poco, 2000 y pico. Y estoy caminando en mi pequeña ciudad, no en Colonia, sino en Hamm, donde vivíamos, y hay un tipo que me queda mirando. Entonces me dice, ¿usted es el entrenador que estuvo en el Duisburg? Sí, le digo. Oiga, me dice, yo estoy buscando un entrenador para Georgia, para la ciudad Tiflis. ¿Y cómo te puedo ayudar? Me dice, ¿pero usted no quisiera ir allá? Yo no tenía trabajo, estaba, ¿no? Y como dice, se me presentó la Virgen y agarré inmediatamente el contacto, todo, y aparecí en Georgia entrenando al Tiflis, gran equipo con una hinchada inmensa, hicimos grandes campañas, me quedé 3 años ahí. O sea, a veces de casualidad llega algo, pero es porque tú tienes fe que vas a tener, no a la vuelta de la esquina, pero vas a tener algo. Yo siempre soy positivo. Siempre. Siempre. Vamos a la pausa, pero además siempre estás en movimiento, trabajando. No sabías arreglar televisores y dijiste, no importa, necesito trabajar. Me dejo entender. No es que te quedas en tu casa lamentando tu pobreza, tus carencias, no. Trabajar con optimismo. Me encanta, profesor. Por eso has triunfado. Vamos a la pausa. Regresamos con Luis Emiliano, me gusta su nombre, Zacarías Barraza. Bueno, estamos entrevistando al profesor Zacarías, a Lucho Zacarías, preparador técnico, entrenador, ojo avisor, cazador de talentos. Él sabe cuándo un chico puede o no rendir, así que es el momento celebratorio. Muy bien. ¿Cuándo descubriste que sabías cazar talentos? ¿Cuándo entendiste que tu ojo era bueno como preparador? Bueno, eso del ojo siempre, hasta ahora lo tengo bien. No uso lentes, solamente para leer, pero soy sordo. Es otra cosa, no escucho. Me gusta escuchar, pero cuando no quiero me quito el aparato y no escucho nada. ¿No escuchas nada si te quitas el aparato? Bueno, Lucho, profe, ¿no escuchas nada si te quitas el aparato? Nada. ¿Desde cuándo? Ya hace algunos años, porque el nervio óptico, auditivo se me ha, también por la vejez, se va achicando, ¿no? Pero hoy en día los aparatitos te ayudan bastante. Claro, ¿no? Pero complicado, ¿no? Complicado admitir que se fue el oído. Sí, pues cuando no quiero escuchar nada, me quito y vivo feliz. Sí, pero también es peligroso, tienes que usar tus audífonos. Sí, cuando se me cae algo, una vez se me cayó la tarjeta de crédito, pero no escuché porque todo lo llevo en el bolsillo, no uso cartera, nada. Y sí, es bastante complicado. He perdido varios celulares por no dejarlos, sino se me ha caído y no he escuchado, ¿no? Porque cuando camino por la calle a veces no lo utilizo. Bueno, en fin, ahí vamos. Eso es lo cazatalento. Te digo más, quizás desde el colegio, porque el colegio, el profesor de educación física me decía a mí, mi apelativo siempre ha sido cholo, me dicen cholo, y con orgullo soy un cholo,
¿no? Somos dos. Un cholo. ¿no? Okay. ¿Qué decían? ¿Cholo Zacarías? Pero soy un cholo no de Cabana, soy de Coracora. Ay, profe, no digas de Cabana, porque ahora Toledo está en un problema. Bueno, Ya, ok. Él dice ya. que lustraba zapatos, no sé. Yo sí conozco la extrema pobreza, lo conozco. He sido uno de ellos, pero vivía feliz, como te digo. Bueno, en fin. Y nunca has robado, ni has coimeado. Eso de seleccionar, de ver a alguien, siempre lo he tenido en la mente. Por ejemplo, en el colegio, el profesor de educación física me decía, Cholo, hazte cargo del equipo del salón. Entonces yo decía, oye, tú juegas, tú no. No, me decía, tú no. ¿Por qué? Y él decía, no sabes. Y armado yo, ¿no? Y todos me miraban, oye, y yo. En la banca, ¿no? Entonces, armaba mis equipos. ¿Del colegio? Sí, el colegio. Okay. Armaba mis equipos, o sea, del salón. Claro. Sí, siempre metido ahí. Por eso, sabía seleccionar, cazar talento. Claro. Después, cuando voy como jugador en la Liga de San Isidro, el Atlético San Isidro, que nos llamaba los mugrientos, porque la camiseta nunca la lavaban, creo. Ahí lo mismo, ¿no? Ya yo le ayudaba al entrenador, que era un profesor de educación física, amigo del barrio mío, de apellido Caparó. Viene otra historia de cuando yo llevé a la familia a Alemania de ellos. Bueno, entonces yo le decía, mira, profe, tiene que jugar ponle o sea, más o menos lo ayudaba. Y ahí comencé, incluso al hermano de Tulio. ¿De Tulio Loza? De Tulio Loza, ¿no? Lo llevé a Hugo a jugar por el equipo. Era muy buen jugador, un puntero izquierdo de los antiguos, ¿no? Y así comencé. Cuando después, años más tarde, en Alemania, me dan el equipo de la Bundesliga de esa época, MSV Duisburg. En el Duisburg me dijeron, no tenemos plata para contratar. Entonces dije, y la división es menor, ahí están los juveniles, todo. Entonces de los juveniles saqué como a 6 al primer equipo. De los 6, 4 quedaron, ¿no? Uno de ellos llegó a ser goleador de la Bundesliga con el Bayern de Múnich, ¿no? El otro fue arquero del Borussia Dortmund, campeón también de Alemania. Y 2 más que llegaron a las grandes ligas, o sea, jugaron en mi equipo como juveniles. O sea, en eso tenía ojo. O sea, de detectar quién podría... ¿Cuál es el talento que has cazado y que más orgullo te ha dado? Mira, sí. Si te digo nombres, hay varios, muchos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, voy a centrarme en Carlos Zambrano, ¿no? Muy buen chico, salido de Gambetta, del Callao, muy aguerrido. Él a veces como dice el Chavo, es que a mí no me comprende, es que no le comprende muchas cosas a él. Él es por naturaleza un jugador rudo, pero que juega al fútbol. Y creció al Schalke, hizo su campaña en Schalke, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que hago. Recomiendo también, muchos clubes de la Bundesliga me llaman y me dicen, ¿qué te parece chico? ¿Qué te parece? Entonces yo le doy mi opinión. Le digo, me parece que no, me parece que sí, pero lo que deciden son ustedes. Y a los papás también les dices, ¿no? Vamos a brindar. Y varios. Pero a los papás también les dices, porque todos los padres también me buscan, que sus pero hijos para eso tengo que verlos primero los chicos.
¿Y a qué edad uno ya sabe si un niño... Muchos padres, muchos padres a veces no han aceptado mis consejos o simplemente me quitan el habla porque creen de que estoy en contra del chico. Cuando yo le digo, mira, ¿sabes qué? Mira, Jorge, déjalo estudiar. Muchas gracias. Déjale estudiar porque no funciona. Ese es muy elegante decirle, ¿sabes qué? No está, ¿no? Pero déjalo estudiar. ¿A qué edad un niño ya puede mostrar su talento? Mira, hay cosas que uno dice, ¿no? Al talento se le detecta a tempranas edades, a los 6, 7, 8 años, 9 años, pero la edad más... Un momento, ahorita te voy a preguntar. ¡Qué lindo, la edad más, qué caballero, ya quiere! ¿Qué te digo? Ya donde uno puede decir es de entre los 15 para arriba, ¿no? O sea, 15, 16, 17, que son las edades de la FIFA, ¿no? Antes no, porque viene, por ejemplo, a los 12 años alguien es un genio, pero viene la pubertad. Tú no sabes cómo el chico puede evolucionar. Correcto. ¿no? Entonces, ahora viene mi pregunta de rigor en este bloque. ¿Por qué vamos a brindar? Vamos a brindar por la amistad. Qué lindo, ya. Te conozco desde el comercio y también siempre dije, va a llegar. Entre mí. Pero, también decías, cuando leía mis entrevistas. Como a Renato Cister. Ajá. Claro, Renato. Claro, Renato era de deportes. Un aprendiz ahí. De deportes, claro. Con Wilde Buleje, con todo Dios mío, ¿qué años con Buleje? Conversábamos. ¿Qué habrá sido Buleje? Yo le decía, este chiquillo es tan preguntó que va a llegar a ser alguien, ¿no? Es un gran escritor ahora. Sí, pues, claro. ¿No? Y él empezó en deportes. Ya, entonces brindamos por la amistad. Por la amistad. Es bueno, porque hay que tener... ¿Quién es tu buen amigo? Okay. Salud, señor. Salud. ¿Quién es Pero nunca hay que brindar sin tocar el... muy bien. Y mirar siempre a los ojos. ¿Por qué? Si no, 7 años de mal sexo. Tú sabes que en Europa... más que todo en Alemania, cuando se brinda hay que mirarse los ojos. ¿Pero por qué? No sé. Acá en Perú dicen pues que si no miras a los ojos tienes 7 años de mal sexo. ¿Así es? Entonces, salud. Ya sabía que no me había escuchado. Profe, brindamos por la amistad. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? Mi mejor amigo, soy como Roberto Carlos. Tengo un millón de amigos. ¿Y quién es tu mejor amiga? Amiga, mi mujer. O sea, no, perdón, no puedo decir mi mujer, mi esposa. ¿Nunca te arrepentiste de haber regresado de Alemania? No. No, muy bien. ¿No? Mira, yo sigo siendo peruano. A pesar de muchos años tuve la oportunidad de sacar mi pasaporte alemán. Cuando jugábamos así entre amigos, había uno de la policía de inmigración y siempre me decía, oye, ven a la oficina, ya tengo tu pasaporte. Nunca. Sigo, yo soy peruano y voy a seguir peruano, y punto. Salud por eso. Tengo DNI alemán, pero pasaporte no lo tengo, ¿no? Salud por el Perú y por Alemania, que es un estado... Por eso estoy acá en mi tierra. Salud. Muy bien, señor. Vamos a ir a la pausa. Al regresar ha dicho que es un hombre de fe, un gran creyente. Bueno, de eso vamos a hablar. Bueno, muy bien, estamos en el tramo final con el profesor Lucho Zacarías, que ha sido pues... es todo un personaje, un personaje histórico para la selección peruana de fútbol, ¿no? No hay futbolista peruano que no conozca al profesor Zacarías. Tú eres un hombre de fe y me has dicho que en Alemania cuando estabas en momentos complicados siempre le pedías ayuda al de arriba. Muy bien, ¿cuál ha sido el milagro de tu vida?
¿En qué sentido? En todos los sentidos. ¿Cuál crees que ha sido lo que más le pediste a Dios o qué sé yo, algo que tú querías que se diera y finalmente se produjo? Hay una cosa que todo hombre tiene que tener fe, ¿no? Cuando tú no tienes fe, o sea, no tienes esa, por decir, esa paz interna. Si tú no tienes paz interna, no tienes que te dé un apoyo donde... Por eso yo siempre digo, soy creyente, quizás no fanático, voy como cristiano, voy a la misa con bastante fervor, pero a veces no voy por cosas que... Sí, claro, entiendo. Pero soy alguien que cree porque lo he experimentado yo. Soy de aquellos que una vez vi la imagen del Señor de los Milagros que me encontré, que yo no estaba a pie, sin auto, que quería entrar aún y tanta gente, me olvidé que era la procesión. Y justo da la vuelta y lo veo así y se me salieron las lágrimas. O sea, que no era mi intención ir a la procesión. Pero al verlo, no sé qué me pasó, comencé a lagrimear. Entonces eso me da a mí como que alguien me decía, oye, tú no me buscaste, pero yo estoy acá. Y siempre he tenido esas salidas, ¿no? Pero algo te debe haber... Nadie es perfecto. Tengo mis defectos, muchos defectos, como todo ser humano, ¿no? Pero algo te debe haber pasado en la vida que tú digas, esto fue un milagro para mí. Por ejemplo, yo te voy a decir lo mío y a ver, me dices lo tuyo. Un milagro para mí hay varios. Muchísimos ¿no? Milagro es como llego a Alemania, quién me envía. Un milagro es, por ejemplo, cuando yo era acólito, que el párroco siempre me decía, tú vas a llegar a Alemania, me vas a ver. ¿Por qué? Es un milagro. Llegué, ¿no? Y él, antes de morir, me dijo, te estaba esperando. Cuando yo regresé acá a Lima y estuve con mi esposa para saludarlo, pero él estaba en coma, pero me recibió y me dijo, te estuve esperando. Ese es un milagro. O sea, el milagro tú no puedes buscarlo, eso viene, ¿no? Pero sí puedes pedirlo. A ver, ya voy a terminar, pero, por ejemplo, yo no podía tener hijos. Le pedí tanto a Dios, tanto a la Virgen, que me hiciera el milagro de poder maternar, y tengo a mis mellizos, a Joaquín y Antonia, después de mucho trabajo, ¿no? Y si me preguntas cuál es tu milagros, yo te digo Joaquín y Antonia, de todas maneras. ¿Tus hijos? Por supuesto, mi mayor prueba de fe. ¿Cuál es tu milagro? Mi familia. Para mí hay un dicho, la familia es lo primero. Si pudieras resumir todo lo que te dio el fútbol a tu vida. El fútbol me ha dado todo lo que se puede aspirar como profesional, ¿no? No he trabajado solamente en fútbol, he sido preparador físico de los boxeadores como Fernando Rocco, que llegó a ser campeón latinoamericano, de Lucho Ibáñez, que disputamos un título mundial en Japón, en peso mosca, o sea, polifacente en lo que es el tenis, por ejemplo, en el tenis entrené a Laura Raya en la parte física. No, claro, eres un gran preparador físico. Entonces, eso para mí ha sido siempre mi estandarte, ¿no? Como preparador físico, pero ese cartelito de preparador físico me lo pusieron acá. Yo estudié allá para técnico, como que tengo mi carnet, justo lo he traído.
¿En serio? Ah, lo he traído, espérate. Ay, me muero. Ajá. Me encanta. Espera, ya sale. Este carnet es el máximo carnet de entrenador de fútbol en la UEFA, en Alemania. Ajá. Y tengo 4 estrellas, que es una de las más cotizadas, ¿no? Ay, de verdad, 4 estrellas. ¿Ya? 5 estrellas son los directores nacionales de los países, ¿no? Y ahora me toca en julio voy a hacer mi revalidación de Tu renovación. O sea, renovación. Ay, me encanta. Name, Luis Zacarías. Date of birth, el 11 de octubre de 1942. Place of birth, Cora Cora, Perú, para el mundo. Ahí, a ver, ahí lo tengo, es un carnet de la UEFA Me que salga Cora Cora. Claro, Cora Cora, ¿dónde sale Cora Cora? A mucha honra. Ah, no. Profe Zacarías, muchas gracias por todo lo que has hecho por el Perú. Gracias Has entrenado a ti. tanta gente. Lo he Eres un pasado- buen hombre. Que Dios te bendiga siempre. Lo he pasado lindo, muchas gracias. Le devuelvo Pilar. su carnet, por Gracias. favor. Yo me voy a quedar, y bienvenido siempre al programa. Sí, para cualquier momento. Le agradezco mucho, Pero- señor. Gracias, Ok. profesor Zacarías. Yo me voy a quedar con lo que ha dicho el maestro Zacarías sobre el optimismo, sobre que si algo quieres, tienes que trabajar duro y parejo. Si tienes un sueño, bueno, pues ¿qué estás haciendo? Como él dice, ¿no? Ya, ¿y qué estás haciendo? Nada te va a caer del cielo. Y así no sepas, inténtalo. De repente, como el maestro Zacarías, va a haber alguien, un ángel, que te va a enseñar a hacer las cosas para que luego puedas cumplir tus metas. Así que con eso me quedo. Gran lección de un hombre que nunca se dejó. Y miren hasta dónde llegó. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio con otro personaje. Que estén bien.